Buenos días y hoy comenzamos un nuevo proyecto del Centro de Filosofía para Niños. En España, en este caso, se trata de una serie de vídeos y podcasts que vamos a ir publicando en el que vamos a intentar acercar el programa de Filosofía para Niños. Para comenzar, vamos a contar con la participación de 3 personas que van a poner en práctica el programa de Filosofía para Niños. En primer lugar está Miriam García, que es profesora de Filosofía y además es la vicepresidenta del Centro de Filosofía para Niños. También tenemos a Lourdes Cardenal, también profesora de Filosofía y presidenta de la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura. Y también tenemos a Paco Torres, que también es profesor de Filosofía, en este caso en Andalucía. En primer lugar, pues muchas gracias a los 3 por hacer un hueco para participar hoy e intentar acercar lo que vamos haciendo de filosofía para niños en nuestras clases. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es para vosotros esto de la filosofía para niños? Contadnos. Bueno, ¿Quién se lanza? ¿quién empieza? Venga, pues Miriam, te ha tocado. ¿Me ha tocado a mí? Te ha tocado. La pregunta más difícil, ¿qué es filosofía para niños para mí? Porque Para seguro ti. que sí, Cada uno tenemos una percepción distinta. exactamente. Es que son muchas cosas, porque cuando estoy en el aula es mi método de trabajo y cuando salgo de ella es como mi modo de pensar o de vivir, de relacionarme con la gente. Sí, así que no sabría cómo definirla más que sí, como eso, como mi segunda piel, no sé, mi segunda naturaleza. Lourdes. Es que tienes razón, Miriam, que esta es la pregunta más complicada, ¿eh? Sí. ¿Qué es filosofía para niños? Porque, a ver, por un lado, Filosofía para Niños comenzó siendo un programa, para los que nunca hayan escuchado hablar de esto, bueno, pues comenzó siendo un programa que planteó Lippmann y Sharp, que tenía toda una serie de novelas y a partir de esas novelas, esas novelas eran el material a partir del cual comenzar un diálogo en el aula con los niños para que aprendieran a pensar. Pero a día de hoy, Filosofía para Niños no solamente es el programa de Lippmann, hay otros muchos materiales que forman parte de esta manera de ver la vida y la filosofía, como decía Miriam. Entonces, es toda una serie de recursos materiales y una manera de hacer las cosas, en la que si quizás tenemos que decir qué es lo que más define Filosofía para Niños, más que los materiales, más que la metodología, para mí son los objetivos. El objetivo de crear, ayudar a construir, a que se autoconstruyan, mejor dicho, ciudadanos con capacidad crítica y a la vez no solo con capacidad crítica, sino con empatía, con responsabilidad, algo que a día de hoy falta mucho, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que busque eso y que se haga de manera colaborativa, en comunidad, podría entrar dentro de Filosofía para Niños. Paco, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, pues por añadir algo nuevo a lo que mis compañeras y amigas han aportado ya, de que bueno, sí, es un programa y también es una metodología. Yo quizá me centraría, sí, en esa parte de los objetivos, ¿no?, que persigue la filosofía para niños, ese desarrollo de habilidades del pensamiento que ayuden a los chicos y a las chicas a desarrollar un pensamiento, pues, más razonable, como decía Lippmann, ¿no? No es un pensamiento no tanto valorado como aprender a pensar mejor, porque bueno, de alguna manera todos pensamos, cada cual a su ritmo, cada cual llegando a sus conclusiones, sino bueno, siempre un pensamiento, él lo definía como, bueno, él y ella, Sartre también, un pensamiento complejo, que tiene sus 3 dimensiones, que por un lado tiene su lado más cognitivo, digamos, más crítico, por otro lado, pues su lado más emocional, más ético, y sin olvidar, por supuesto, la dimensión de la creatividad. Entonces, de esa manera, es una manera de trabajar con los chicos y chicas bastante completa y que les aporta esas herramientas y les ayuda, pues, a entender esas pequeñas habilidades que les ayudarán a desarrollar pensamientos mucho más desarrollados, ¿no? Entonces, al hilo de lo que estáis diciendo, ¿diríais que está solo dirigido para niños o más? Que esa es siempre la gran pregunta. Sí, yo creo que estamos hablando de personas todo el rato, ¿no? Educar a mejores personas, ¿no? Y entonces ahí entra
Entra cualquiera, sí, desde el más pequeñito hasta el mayor, incluso fíjate que además nosotros ahora estamos con proyectos que incluyen personas con discapacidad intelectual, que incluyen personas que están en la cárcel en situaciones muy diferentes, ni siquiera personas en edad escolar. Así que se aplica a todo el mundo, porque justamente está dedicado a eso, ¿no? A construir mejores personas. Yo creo que en esa estaríamos todos de acuerdo. Sí. ¿Cómo iniciasteis vosotros en esto de la filosofía para niños? Porque cada uno tiene unos orígenes completamente distintos. A ver, Paco, cuéntanos tus primeros inicios con esto de la filosofía para niños. Bueno, pues mis primeros inicios fueron pues un momento en el que a mí me pillaron aquellos años de crisis en los que no se movían mucho las bolsas de oposiciones y buscando una alternativa de salida laboral que yo pudiera desarrollar con mi trabajo, pues de pronto encontré los encuentros nacionales que se organizan cada 2 años últimamente, y aquel año fue en Cheste, Valencia. Y bueno, pues dije, vamos a acercarnos a esto y ver en qué consiste, ¿no? Ya en la facultad había tenido un par de asignaturas que me habían hablado de la filosofía para niños, pero bueno, en aquel momento tampoco me engancharon, sabía de su existencia, pero no de su desarrollo, digamos, y ya en Cheste pues ya conocía a la comunidad que hay aquí en España, muchísimos compañeros de muchas comunidades, y ya empecé a ver cómo funcionaba todo esto, y bueno, ya de ahí pues me empecé a implicar directamente en los proyectos, en las asociaciones, y a empezar a meterme y a desarrollarlo, claro. Lourdes, ¿cómo fue tu inicio? Pues muy parecido al de Paco. Cuando terminé la carrera, a mí en la carrera nadie jamás me habló de que existiera la filosofía para niños, y cuando terminé, pues claro, empecé a preparar oposiciones y necesitaba los típicos puntos que se consiguen con cursos de formación. Entonces hubo un curso de filosofía para niños que llevó Esteban Cortijo, que era un encuentro nacional. Y aunque yo en ese momento no estaba trabajando y no me servían los puntos del Centro de Profesores y Recursos, pero dije, pues venga, voy a apuntarme, aunque sea como oyente. Fui y ese fue el primer contacto que tuve, el encuentro de filosofía para niños. A partir de ahí, es verdad que tardé un montón en poder empezar a aplicarlo a las aulas, porque fueron unos años en los que no te llamaban de listas de interinos ni nada, y entonces lo que yo hacía era, por mi cuenta, leer, formarme. Me fui comprando las novelas, yo me las leía, qué interesante, y cuando llegué a las aulas empecé a aplicarlo. Y nada más llegar a las aulas, casualidades de la vida, Esteban Cortijo, que es uno de los creadores de filosofía para niños en España, uno de los que sentaron aquí base, me llamó para quedar a tomar un café. Y ahí ya pues eso fue lo definitivo, porque al empezar a hablar de filosofía, acabamos hablando de filosofía para niños. Y en ese momento pues Esteban dijo, pues aquí ya tenemos la nueva fuerza para Extremadura. Miriam, ¿y tu inicio? Bueno, antes de hablar de mi inicio, quería anotar una cosa sobre lo que comentaba Paco, porque yo me acuerdo de Paco en el congreso que fue después de Cheste, en Gijón, en 2016, que en la evaluación me acuerdo que cuando él participó, dijo, bueno, yo estoy aquí conociendo un poco esto. Fue muy divertido porque estoy viendo a ver si me puede aportar algo y míralo, está ahí, se enganchó, pero vamos, cogió adicción. Entonces, nada, es como muy bonito ver a la gente, conocerla desde el principio, ¿verdad? Y luego ver cómo va creciendo y tal. Bueno, un poco parecido también a la experiencia de Lourdes, porque además yo también estoy como apadrinada por uno de los responsables de introducir filosofía para niños en España, en este caso en Asturias, que es José Manuel Gutiérrez, ¿no? Que en aquel momento, cuando yo le conocí, era el presidente de la Asociación de Asturias. Y yo lo conocí, pues, recién licenciada, preparando las oposiciones. Y estaba haciendo el CAP. Y él me invitó a hacer el CAP con él, a ir a su instituto. Y después me invitó a ir a una reunión del Centro de Filosofía para Niños. Y la primera vez que fui, yo imagínate, pues una niña recién salida de la facultad, muy prudente, muy en silencio, escuché, observé lo que ahí pasaba, porque
En Asturias nos reunimos una vez al mes y practicamos el método, ¿no? Para, pues, digamos, no oxidarnos y siempre trabajamos una novela u otro material. Y yo observé aquello que estaba pasando pues, en el círculo, todos hablando, dialogando, haciendo filosofía de verdad y dije, ay, Dios mío, pero esto es lo que yo quiero, o sea, esto es lo que a mí me hubiera gustado tener en la Facultad de Filosofía. Y ya está, es que desde entonces, desde el 2006, ya no me separé de filosofía para niños, ya empecé a ir a todas las reuniones de la asociación, empecé a ir a los encuentros. José Manuel, igual que Esteban, siempre han sido muy, muy abiertos y siempre, bueno, pues eso, José Manuel siempre me dio mucho espacio para crecer, para hacer proyectos, para practicarlo, siempre con mucha confianza. Entonces, bueno, pasó una cosa muy curiosa que yo por aquel entonces estaba preparando el doctorado, nunca tuve oportunidad de aplicarlo en el aula, tenía muchas herramientas y como mucho training de las reuniones en la asociación, pero no tenía la realidad del aula. Eh, pero cuando me tocó empezar con las sustituciones muchos años después, o sea, ya era más experta en filosofía para niños que en didáctica de la filosofía, cuando me tocó por primera vez dar una sustitución, que además eran sustituciones que te llamaban de un día para otro y tenías que preparar un montón de temario, madre mía, cómo lo agradecí lo de filosofía para niños. O sea, te da unas tablas, unas herramientas para improvisar sobre la marcha, sacarles a los alumnos jugo, que fue increíble. Yo si no llega a ser por filosofía para niños, no sé lo que me hubiera pasado en las sustituciones, hubiera muerto. Además, como dice Miriam, esto engancha, ¿no? Y bueno, Sí. si aquel año del encuentro que era yo, pues quizás llevaba 2 años más o menos, a día de hoy sigo diciendo que sigo aprendiendo. Yo no me considero todavía un experto en filosofía para niños porque lo que tiene, por su lado metodológico, digamos, es que siempre están metiendo nuevos materiales, nuevas formas de hacer las cosas. Conoces a nuevas compañeras o a nuevos compañeros que te enseñan, le dan un giro y vuelves a aprender. Siguen saliendo materiales. Entonces, es una cosa que siempre te está aportando para tu propia labor como docente, que si ya un docente de por sí tiene que estar siempre reciclándose, la filosofía para niños en ese sentido está muy, muy viva, ¿no? Y ahora hablemos de las ventajas, de la utilidad de la filosofía para niños, del beneficio que aporta la filosofía para niños. Bueno, y si hay algún inconveniente. ¿Qué os parece? A ver, Lourdes, ¿empiezas tú esta vez? Vale, lo que pasa es que aquí hay un problema, es que yo solamente veo un inconveniente, todo lo demás son ventajas. Y me ha costado mucho encontrar el inconveniente. El único inconveniente que yo veo es que el profesor es agotador para el que está guiando, para el que está haciendo de facilitador. Si lo quiere hacer bien, porque es muy fácil poner a los niños en círculo, decir, vamos a leer esto, luego haces preguntas y poneros a hablar. Eso es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer. Lo difícil es realmente tener el tacto adecuado para ir guiando a los alumnos a que vayan subiendo de nivel en el pensamiento y sin olvidarnos de las otras dos patas que teníamos, que son la creatividad y el pensamiento cuidadoso, trabajando todo eso a la vez y haciéndolo de tal manera que nunca se falte el respeto a un alumno, o que intentando que no se sienta herido, más que faltar el respeto, que está claro que no, pero que no se sienta herido, sabiendo apretar justo para que en esa zona de desarrollo próximo de la que hablaba Vygotsky estemos trabajando y no nos vayamos demasiado arriba ni demasiado abajo. Eso es muy complejo para el facilitador. Y el único inconveniente es que para poder hacer eso se necesita tener las sesiones bien preparadas, estar muy atento a todo lo que se dice. Y no solo a lo que se dice, sino a lo que se podría haber dicho y a los prejuicios y supuestos que pueden estar detrás de todo lo que se está diciendo. En ese sentido, una sesión de filosofía para niños, el inconveniente que tiene es que es mucho más compleja, si se quiere hacer bien, de lo que podría parecer a primera vista. Que dice, mira, el profesor se sienta ahí, habla de vez en cuando y ya está. Ventajas, todo lo demás. Los niños están más motivados para empezar, porque les encanta hacer filosofía para niños, por regla general. Puedes acercar la filosofía a la vida, puedes permitir que realmente sepan y descubran lo que es la filosofía, porque cuando tú haces filosofía para niños por primera vez en el aula, los niños lo que te dicen nada más terminar es, oye, pero es que esto es mucho más guay, me ha gustado mucho más que cuando
estábamos hablando de otras cosas, porque la manera que tienen de aprender es entre iguales. Y en ese sentido, a la hora de asimilar y adquirir valores, es mucho más potente, porque no es lo mismo que un profesor esté dando una clase de valores éticos, dogmatizando al alumnado y diciéndole que hay que respetar a todo el mundo, a que ellos mismos lleguen a la conclusión, entre iguales, de que hay que respetar a todo el mundo. Entonces, es que para mí solo son... Podríamos hablar de 20.000 ventajas y beneficios, pero yo ya he dicho el inconveniente y alguna ventaja, así que ahora mis compañeros sigan diciendo otras. Miriam, cuéntanos. Coincido un poco con Lourdes, me cuesta ver las desventajas. Las ventajas coincido con todas ellas. Añadiría también, bueno, aquí voy a entrar un poquito en contradicción con ella, porque en realidad añadiría como ventaja justamente una ayuda para el docente. Es verdad que ella tiene razón cuando comenta que es muy desgastante cuando estás facilitando una sesión, porque tienes que estar muy pendiente de lo que se está diciendo, a veces tienes que ir para atrás, retomar ideas que se han dicho, tienes que estar siempre cuidando, ¿no? que haya interacción entre los estudiantes, que no se dirijan solo a ti, que no se conviertan en monólogos aislados, ¿no? Un monólogo seguido de otro monólogo, sino que verdaderamente empiecen a escuchar al otro y a confrontar unas opiniones con otras. Eso es muy, muy desgastante, es cierto. Pero luego, por otro lado, las materias cualquiera, porque yo creo que filosofía para niños no sirve solo para filosofía, sino para cualquier materia. Las materias se hacen muchísimo más agradecidas para el alumnado y eso ayuda al profesor. Es que no hay color entre llegar al aula y que el alumnado te reciba feliz porque saben que van a disfrutar esa hora que van a estar contigo, a que ya empiecen a resoplar, fastidiados, ¿no? Otra vez a copiar, otra vez a escuchar el rollo de este señor o de esta señora. Es que no hay color. Entonces, la propia relación entre los miembros de la comunidad educativa, entre el docente y el alumnado, mejora muchísimo. Es una relación mucho más cercana, mucho más cuidadosa. Yo, como ventaja, si tuviera que añadir algo diferente a lo que ha dicho Lourdes, diría esa, ¿no? Una ventaja para el profesorado y para su labor. Y es que desventajas que quizás, luego vamos a hablar de los materiales, pero quizás si hacemos siempre lo mismo, o sea, quiero decir, si convertimos los pasos del método, del procedimiento, no sé cómo decirlo, pues eso, en algo inerte, que siempre se repiten los mismos pasos mecánicamente, automáticamente, claro, al final caemos en la trampa de la que queremos salir, ¿no? Convertimos siempre las sesiones en lo mismo, se vuelven repetitivas y aburridas también en un momento dado para el alumnado. Por eso, esto que decía también Lourdes, ¿no? Que tenemos que estar constantemente actualizándonos, pensando nuevas maneras de afrontar las sesiones por fuera de lo que sería el método ortodoxo, ¿no? Y Paco, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, pues vamos a empezar por los inconvenientes, como mi compañera. Yo me fijaría en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, es una de las críticas que se dirigen desde otra de las corrientes que existen de talleres para niños, digamos, de filosofía para niños, que no son FPN, son prácticas filosóficas llevadas por Brenifier. Él siempre dirigía la crítica de que la FPN, él decía que se convertía yo diría que se puede convertir en la simple exposición de opiniones atómicas. Pero esto, más que un problema de la propia FPN, sería más quizá un error de un facilitador, una facilitadora, sin una formación adecuada y sin una experiencia desarrollada, ¿no? Pero bueno, puede ser un inconveniente que caiga en el aula, ¿no? De, pues eso, que al final sea una mera exposición de opiniones atomizadas. Y luego quizá otro, no sé si inconveniente o otra dificultad que podemos encontrar con la filosofía para niños es su relación con los currículums oficiales. El tema de que dentro de los currículums oficiales educativos no está contemplada como metodología ni como materiales. Ya sabemos cómo son los currículums, te exigen una serie de contenidos, sobre todo si hablamos ya en niveles de bachillerato, mucho más exigentes. Y claro, la relación de esos contenidos quizá con los materiales
al menos con los tradicionales, con esas novelas de Lin Manisar, pues quizás sea un poquito más complicada, ¿no? De hecho, siempre, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando empiezas a acercarte a la filosofía para niños, pues te preguntas siempre, muy bien, esto es muy bonito, funciona muy bien, pero ¿y esto cómo lo meto yo en mi aula cuando yo tengo que dar esto y esto, ¿no? Entonces, luego pues ya ibas aprendiendo, pues bueno, también se pueden relajar los currículum un poco, te das cuenta de que al final, en el propio desarrollo de habilidades de pensamiento de los alumnos y alumnas, lo que estás desarrollando es su capacidad para luego atender a esos contenidos de una manera mucho más potente, ¿no? que sin ese entrenamiento. Entonces, pues quizás esos dos problemas o dificultades más que inconvenientes de la FPN. Y luego sobre el tema de la utilidad, voy a dar un pequeño giro también, porque a mí un amigo me dijo que siempre estamos mirando el tema de la utilidad, ¿no? Siempre es el criterio para medir el valor de las cosas. Y yo quería resaltar que la filosofía para niños es valiosa por sí misma, por un simple hecho, porque es un ejercicio de filosofía viva. En tanto que su herramienta fundamental es el diálogo, lo que estamos haciendo en el aula no es enseñar filosofía, sino hacer filosofía, partiendo desde los conocimientos de los propios chicos y de las propias chicas, y el facilitador al final lo único que va a hacer es ayudar mediante una mayéutica, ir preguntando, ¿no? Y conseguir que esos conocimientos de los que partimos, y en contraste con los conocimientos y opiniones de otros compañeros y compañeras, y de ahí construir un diálogo constructivo, ¿no? Que construya un conocimiento. O sea, en ese sentido estaríamos casi en un método socrático en el que pues, se está haciendo filosofía en vivo, ¿no? Y los chicos y chicas sorprenden muchísimo de hasta dónde pueden llegar, partiendo, ya digo, de un simple material que se use como disparador, que bueno, ellos mismos van llevando y los llevan a donde a ellos les interesa también, que es una parte muy interesante también de esto, ¿no? Vale, pues mira, en este punto vamos a despedir a todos aquellos que nos están escuchando a través del podcast en iVoox, y recordándoles que pueden seguir esta conversación a través del canal que hemos creado en YouTube y en el que encontrarán toda la conversación completa. Porque además vamos a empezar ahora a hablar de un tema muy interesante, que son los materiales, que ya lo habéis avanzado vosotros. Así que muchas gracias a los que nos han escuchado y continuamos solamente por YouTube. Lo habéis dicho, habéis hablado de materiales vosotros, pero ¿qué materiales tenemos? Hemos hablado de las novelas y habéis hablado de otros materiales. Contadnos de las novelas, ¿cuáles serían las más importantes, o destacaríais algunas para determinadas cosas, otras para otras? ¿Con qué novela os quedaríais de Limón? ¿Quién elige una? ¿Quién es capaz de elegir una? Venga, Lourdes. Hombre, en bachillerato yo utilizo mucho Marc, que es una novela en la que se trabaja mucho filosofía política, temas también de sociedad, responsabilidad, la libertad, temas que la democracia, también resolución de conflictos, de violencia, y creo que encaja muy bien con muchos de los contenidos del currículum de bachillerato, tanto de primero como de segundo, filosofía política, ética, etcétera, sociedad. Pero luego tengo la novela que es mi favorita, que la voy a decir. Para mí mi favorita de todas es Kio y Gus. Yo esa novela la leo de vez en cuando solo por el placer de leerla. Es de filosofía de la naturaleza, la percepción, el cuidado del mundo, me parece una delicia de novela. Es mi favorita, y para trabajar con primaria también de luego depende. Por ejemplo, si estás trabajando con chicos de altas capacidades, como ocurrió aquí en Extremadura, el curso pasado y el anterior, pues los niños también, tú, a medida que los conoces, te das cuenta de dónde hay que potenciar. En ese caso, por ejemplo, había que trabajar más la reflexión ética, porque lo que es el pensamiento complejo, ellos funcionaban muy bien. Entonces, pues, habría que elegir novelas como Nous, en las que están pensadas para niños, pero para trabajar todo el tema de los valores y la reflexión moral. Entonces, bueno, depende luego del grupo. Miriam, ¿tú cuál te quedarías? Pues yo también voy a hablar de mi favorita, que fue la primera, fue la primera novela que leí, que trabajamos, y es también la primera novela que escribió
Lindman en colaboración con Sharp, que es el descubrimiento de Harry. Y me encanta, yo la recomendaría, si alguien tiene que tomar un primer contacto con filosofía para niños, recomendaría esa. Es verdad que, claro, está pensada para un alumnado de una determinada edad. En primaria, bueno, en los primeros años de primaria, pues quizá no se podría utilizar. Yo lo he utilizado a partir de tercero, entre tercero y sexto, y ha funcionado muy bien. Pero ¿por qué me gusta a mí Harry? Porque toca todos los palos, todos los temas filosóficos. Te encuentras con problemas de ética, de política, de filosofía social, todos. Temas de religión, también de naturaleza, pero de manera transversal vas trabajando todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico. Puedes ir introduciéndote en el conocimiento de las leyes de la lógica, de la construcción de las proposiciones. Entonces me parece muy completa porque tiene como esos dos niveles, ¿no? que le gustaba tanto a Lindman trabajar. Por un lado, las habilidades y sobre todo en concreto el razonamiento lógico, y por otro lado trabajar los contenidos, ¿no? Puramente filosóficos. Es muy, muy recomendable. Y Paco, ¿tú con cuál te quedarías? Bueno, pues yo lo que sí debo reconocer es que yo no he trabajado en aula con novelas de manera completa, sino que he recurrido a ellas para temáticas puntuales, capítulos puntuales, ¿no? Utilizando pues diversos índices o bibliografías que por ahí han compartido algunos compañeros y compañeras. Lourdes y tiene, por ejemplo, también un buscador, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sobre todo a las que más he recurrido han sido a la novela de Harry y a la de Lisa, por ejemplo, no se ha nombrado, pero pues por los temas pues más relacionados con la bioética y cositas así. Y en Harry, pues, por ejemplo, trabajo mucho el tema de la construcción de las preguntas, de qué es una buena pregunta. Hay un capítulo que es muy interesante para eso. Y lo que sí he manejado más arriba y abajo, ya digo, buscando ideas concretas, sugerencias, son los manuales. Lo que tienen las novelas es que siempre van acompañadas de un manual para el docente, en el cual pues te dan planes de discusión, que son como una serie de preguntas que de alguna manera te ayudan a preparar el diálogo. Nunca sabes lo que en un diálogo puede surgir, pero ahí tienes, digamos, una batería de preguntas y de ideas que te pueden ayudar a orientarlo. Y bueno, pues siempre tiene ejercicios y actividades que no son, esto por ejemplo en algunos encuentros se ha hablado, no son ejercicios y actividades como las de un libro de texto. Se pueden utilizar como las de un libro de texto, pero entonces te estás cargando la esencia de la filosofía para niños, ¿no? Al fin y al cabo los manuales y un libro de texto depende de cómo tú los uses, ¿no? Una actividad que aparentemente es, bueno, pues señálame con flecha la columna de la izquierda con la de la derecha, o eso lo puedes tú adaptar dentro de un diálogo de una manera mucho más viva, o organizando una dinámica creativa por grupos, por equipos. Entonces los manuales en ese sentido son un recurso muy interesante y yo creo que es fundamental también en la biblioteca de un docente, ¿no? Y habéis hablado... Sí que me gustaría decir que, aunque desde luego lo recomendable es comenzar con el programa de Lindman y de Sharp, porque es quizás lo que te da la base y lo que es lo más ortodoxo, como decía antes Miriam, pero hay otros muchos materiales que también son muy interesantes. Claro, si eso vamos ahora. A que nos contéis esos materiales que hay, que no solamente es esa ortodoxia, hay muchas cosas que se están utilizando. Exacto. Por ejemplo, en mi departamento ya hemos hablado de la idea de utilizar... A ver, ¿con qué nos sorprende? Veréis, vosotros sabéis que lamentablemente cuando abrimos libros de filosofía no encontramos mujeres. Entonces nuestra compañera Miriam tiene por favor. allí en la que te permite, tú vas trabajando el currículum y cuando haces filosofía para niños puedes utilizar esto para intentar de alguna manera solventar ese vacío que tenemos en el currículum, a la vez que haces filosofía para niños. Y poder hablar de mujeres. Poder hablar de mujeres. Muy bien, gracias Lourdes. Bueno, es que es verdad, es que es un material estupendo y todos nos quejamos de la falta de la figura femenina en el mundo de la filosofía y tenemos ya esto aquí para poder trabajarlo. Para ir trabajando.
¿Y qué otros materiales? A ver, contadnos qué materiales más estáis utilizando. Porque no solamente son las novelas. A ver, Bueno, venga, Miriam, cuéntanos. a mí me gusta mucho el proyecto Noria. Ujú. Entonces, voy a enseñar este libro que está todo, o sea, gastadísimo, roto, arrugado por todas partes. Parece que se ha caído de un quinto piso, porque es como mi Biblia, lo utilizo muchísimo. La curiosidad que tiene el proyecto Noria, la diferencia con respecto al programa de filosofía para niños elaborado por Lehman y por Sharp, es que no trabaja, sí que tiene novelas y libritos, ¿no? Pero digamos que en principio no trabajaría con esas novelas y con esos manuales, sino que se centraría más en el desarrollo de las habilidades de pensamiento, y para ello utiliza otro tipo de recursos. Como está pensado más para infantil, por ejemplo, este libro es Jugar a pensar con niños y niñas de 4 a 5 años, pues utiliza los juegos tradicionales, el corro de la patata, la gallinita ciega, ese tipo de cosas. Utiliza también los cuentos, pues desde El patito feo, Pulgarcito, La bella durmiente, etcétera. Y también utiliza el arte, sobre todo las pinturas. Entonces, me gusta mucho porque es muy versátil. Puedes, a partir de esta propuesta inicial de este libro, hacer tú tu cambalache y entonces pensar otros recursos, pensar otros cuentos, otras pinturas, y pensando qué habilidad de pensamiento quiero yo desarrollar. Y te inventas una actividad, te inventas una sesión o incluso un proyecto que pueda ir siendo desarrollado durante varias sesiones, y me encanta porque es muy versátil. Así que también lo recomiendo, sobre todo para trabajar infantil y primeros años de primaria, pero también advierto que yo lo utilizo en segundo de bachillerato y funciona exactamente igual de bien. Claro. A ver, Paco, cuéntanos alguno de los que tienes por ahí. Venga, pues sin salirnos todavía de lo que podrían ser materiales de filosofía para niños estrictamente creados, pues yo he traído aquí, por ejemplo, los Wonder Ponder, ¿no? Sí. Que, bueno, se presentan como cajas de juego, librojuegos, y lo que vienen, pues, es con unas tarjetitas que nos plantean una especie de situación, que, bueno, con los chicos y chicas, pues, podemos empezar trabajando con una labor de observación, de ver qué es lo que se ve, y luego por detrás tenemos, como comentaba antes, una especie de plan de discusión donde se plantean diversas preguntas que luego, pues, por grupo, como se quiera organizar la dinámica, los chicos y chicas van a ir afrontando y luego, pues, devolviendo al gran grupo. Y, pues, que sirven, son muy, muy útiles para iniciar un diálogo dentro del aula, ¿no? Además, van abarcando, por ahora van publicados cuatro cajas, una sobre el tema de los animales, del maltrato, más allá sería la crueldad, ¿no? Muy enfocado hacia la crueldad hacia los animales, pero también Mundo cruel. ahí el mundo cruel. El yo persona, por ejemplo, trabaja más con la idea del sujeto, de quién soy yo, y comparándonos con un robot. Luego hay otro que trabaja sobre el tema de la libertad. Lo que tú Lo que tú quieras. quieras. No me había traído yo los cuatro, pero... Yo eso lo tengo en el instituto directamente. Estáis muy Este trabaja el tema de la compenetrados. libertad, pero comparando mucho con la situación de las cárceles. Y en último lugar, Lourdes nos enseña en Pellizcame que a través de la idea del sueño, ¿no? Pues trabaja, pues, un poco la relación con la realidad, la fantasía y todo esto, ¿no? Entonces, es un material bastante interesante, a los chicos y chicas también les gusta muchísimo y bueno, pues otro material disponible ahí, ¿no? Faltaría por citar quizá el material de Peace. Yo no lo he trabajado mucho, pero bueno, es un material que trabaja temas de interculturalidad, ¿no? Y de relación de los chicos de distintas culturas. Y también un material que está ahí disponible, por supuesto, y además ese está descargable incluso, ¿no? Yo, ya que estamos haciendo así como un curso de formación, Un express. un express, sí que me gustaría decir que Miriam ha estado hablando del proyecto Noria, y dentro de los cuentecitos que tienen para infantil hay como varias líneas, ¿no? Entonces sí que creo que puede ser interesante para los que estén viendo este vídeo saber un poco lo que se trabaja en cada línea de cuentos.
por ejemplo, tenemos una serie que es la de La niña del hilo, Ah, sí, nos contó. en la que se trabaja la paz, tiene mucho que ver con la guerra, el cuidado del otro, etcétera. También se trabaja la tristeza, sentimientos. Luego está toda la línea de la mariquita Juanita y sus amiguitos. El jardín de Juanita, luego de ahí salen los peces, todo. Bueno, que ya para mí trabaja los valores, pero empieza también a trabajar un poquito más lo que es el pensamiento complejo. Y luego ya para mí, mis favoritos del proyecto Noria, porque quizás son los más filosóficos, son los del niño sin nombre. Quiero la raíz, quiero no pensar. Estos quizás serían como justo el precedente para, bueno, los que más te permiten ya trabajar preguntas más filosóficas. Son, la verdad es que es muy chulo y se pueden trabajar en primaria, en infantil, en secundaria, en bachillerato, porque para mí, ay, me encanta. Qué difícil es entender a los mayores. Es que son tan chulis. Y bueno, luego además tenemos todo el material de Irene de Pug, que tiene cosas muy chulas para trabajar con el Principito en clase, haciendo... O sea que la verdad es que el proyecto Noria, bueno, todo el grupo de allí de Cataluña y IREF, Sí, pues la verdad es que trabajan muy bien. Es cierto. ¿y qué otros materiales tenéis? Porque yo sé que tenéis más cosas. Yo sé que hay más cosas. Bueno, la cuestión es que, como decíamos, la estructura, digamos, de un taller de filosofía para niños se utiliza siempre, pues estas novelas que estamos comentando, estos cuentos, se utilizan como disparador de ese diálogo, ¿no? Material, digamos, que inspire el comienzo de ese diálogo. La cosa es que se puede utilizar cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, entiendo que ahí, sobre todo, quizá, bueno, aquí voy a hacer una tontería, quizá las nuevas generaciones, digo que es porque seamos menos ortodoxas o porque nos atengamos menos a la idea de filosofía para niños como un programa completo, porque lo que tienen las novelas de Lippmann es que están preparadas y pensadas para edades, ¿no? Y van llevando el desarrollo, van siguiendo el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos y chicas, ¿no? Pero ya pensando quizá en lo que es la estructura metodológica de la filosofía para niños, para temáticas concretas, pues bueno, se pueden usar como disparadores. A mí me gusta mucho, por ejemplo, tirar del tema de la viñeta de cómic. Entonces yo uso muchísimo los macanudos, ¿no? No sé si conocéis a Liniers. Sí, es un autor tremendamente, a mí me gusta mucho, tremendamente completo, tiene una gran sensibilidad, siempre sus personajes puestos desde la perspectiva infantil, ¿no? Entonces, a mí me parecen tremendamente productivos. Y bueno, pues luego también tiro mucho para iniciar los libros de Paco Cascón, ¿no? Porque esto, cuando estuvimos en el encuentro de Málaga, fue una de nuestras propuestas desde aquella organización del evento, para aprender a formar una comunidad de investigación, porque al final la clase tienes que convertirla en una especie de grupo que funcione como una sola cabeza, digamos, ¿no? Dentro de esa cabeza pues habrá dudas, inquietudes y ideas que se irán lanzando de un lado a otro, pero intentar que ese grupo funcione como una comunidad de investigación. Entonces ese libro es muy interesante. Y bueno, pues en mi caso también estoy empezando a iniciarme, o ya llevo unos años, pero bueno, en el aprendizaje basado en juegos. Entonces utilizo muchos juegos como disparadores. He traído un par de muestras, por ejemplo. Este juego, Sospechosos Inhabituales, que es como una versión actualizada del Quién es quién, para quienes conozcan aquel juego, pues es muy útil para trabajar, por ejemplo, el tema de los prejuicios y cosas así. O me gusta mucho también el Feeling, que es un juego, por ejemplo, para trabajar el tema de la inteligencia emocional, o sea, temas de emociones, reconocer tus propias emociones, aprender a expresarlas, ¿no? Entonces, pues el tema de los juegos de mesa pues también es un disparador tremendo. Y bueno, seguro que alguna otra compañera nos va a hablar de juegos. A ver, Miriam, ¿tú cuál propondrías? Bueno, yo voy a hacer aquí ahora de vínculo, ¿eh? Voy a vincular lo que estaba diciendo Paco con Lourdes. Según estaba hablando Paco, yo estaba pensando en nuestro amigo también Jorge Sánchez Manjabacas, porque justo él, en la asociación que él dirige, en Koiné Filosófica, acaba de publicar un artículo muy interesante sobre cómo utilizar Among Us, que es un videojuego que se parece a este de Los Sospechosos. Sí.
Y nada, también recomendarlo, ¿no? Que le sigan y que lean ese artículo, porque también se puede hacer filosofía para niños con videojuegos, además de con los juegos de mesa. Yo creo que una vez que has interiorizado la manera de trabajar, el límite es el cielo, ¿no? Puedes, claro, utilizar cualquier cosa. Y en relación con los juegos de mesa y con el aprendizaje basado en juegos, yo creo que aquí la experta es Lourdes, que además también tenemos que recomendar que sigan su blog y todas las actualizaciones y publicaciones que hace, porque es que te lo detalla con todo lujo de detalles te explica cómo es el juego, las instrucciones, cómo lo ha llevado a cabo, cuáles han sido los resultados. Es una delicia. Así que le doy paso. Sí, sí, que Lourdes nos empiece a contar Claro. todas esas cosas que tiene. Bueno, pues es que juegos, como bien decía Miriam, cualquier cosa puede funcionar como disparador del pensar. Yo la verdad es que los juegos que uso como disparadores del pensar, casi todos están en el instituto, porque ya, ¿para qué los quiero yo aquí en casa? Pero bueno, sí que tengo algunos. El otro día les comentaba antes a los compañeros, hay que estar siempre buscando. Te metes en Amazon, buscas en plataformas o web de juegos y tú vas mirando y diciendo, esto podría yo darle una vuelta de tuerca para que permitiera que los niños problematizaran ciertas cuestiones y provocar esa reflexión y ese cuestionamiento que es lo que estamos siempre intentando suscitar en el alumnado. Bueno, pues encontré este que yo creo que para infantil y primaria es fantástico. Aunque, como decimos, todo se puede utilizar en cualquier curso. Es Detectives de Emociones. Y te vienen un montón de tarjetitas, muchísimas tarjetas, en las que aparece una situación. Por ejemplo, en esta tenemos a un niño que va a cruzar la calle y que está mirando el móvil. Entonces le atropellan y encima el niño, como le han atropellado, se enfada. Entonces, ante esta situación, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué puede hacer uno y otro? Y podemos plantearle a los niños, si tú fueras el que vas en bici o si tú fueras el que vas con el móvil, ¿qué posibilidades de actuación tendrías? ¿Cuáles serían las consecuencias de una, las de otra? ¿Qué valor? Es decir, podemos trabajar la resolución de problemas o dilemas morales a través de estas tarjetas. Luego detrás te viene una posible solución que con una lupita tú miras y dices, wow, ¿cuál sería la solución ideal? ¿De acuerdo? Y los niños lo ven. Y también, ¿por qué no? Ya que estamos en filosofía para niños, podemos incluso problematizar la solución que nos plantea el juego. Y los hay, pues ya veis, un montonazo de tarjetitas. Este es uno de mis últimos descubrimientos. Pero luego, pues tenemos, por ejemplo, que queremos trabajar más... simplemente usar el juego como disparador para que a partir de él se planteen preguntas. Bueno, pues podemos usar el Insider o el Hombres Lobo. En ambos casos es una especie de Among Us, pero físico. Es decir, la mecánica que utiliza el juego es una mecánica de roles ocultos, en la cual hay un infiltrado y se trata de averiguar quién es. En el caso del pacto de los Hombres Lobos de Castronegro, yo lo utilizo para reflexionar luego acerca de la diferencia entre opinión y ciencia, opinión y auténtico conocimiento, así como para problematizar la democracia y plantear las posibles debilidades y posibles mejoras que podríamos hacer en nuestro sistema de gobierno. También para hablar del bullying, de por qué todo y los prejuicios, como antes decía Paco. Y el Insider, bueno, pues es similar. Pero lo utilizo para trabajar, los niños suelen hablar de la manipulación, del lenguaje, de cómo sin que nos demos cuenta los medios de comunicación, las redes sociales pueden estar influyendo en nosotros, lo que nos lleva a si somos libres o estamos condicionados o estamos determinados, etc. Y es que, no sé, luego hay millones de juegos que se pueden utilizar. Si queremos trabajar más bien destrezas, podemos utilizar el Concept, que es un juego que nos permite aprender a categorizar y a organizar, analizar, estructurar el pensamiento. Además, el Concept, he creado ahora aún no lo he publicado en mi página web, pero dentro de nada lo hago, que es una versión, lo he digitalizado, para que se pueda utilizar en clase, poniéndolo en un proyector y sin tener que manipular tanto, por aquello de que estamos en época de pandemia y es mejor intentar no... Los otros juegos que he dicho previamente tampoco requieren manipulación, porque cada uno tiene su tarjeta
y ya está, y no hay que compartir, no hay que... Por lo que, bueno, son juegos aptos para época COVID-19. Está muy bien. Por citar algunos. Por citar Sí. algo. Yo Vamos a creo ver. que os busquen por las redes sociales o busquen en las páginas web y ahí siga la gente investigando toda la gran cantidad de cosas que hay. Yo creo que sería lo adecuado, ¿no? Pero todo esto, claro, vosotros lo contáis así de fácil. ¿Pensáis o qué formación pensáis que necesita cualquier persona que quiera acercarse a filosofía para niños, sea ya profesor de filosofía o lo haga desde otro punto de vista? ¿Qué pensáis? ¿Qué formación sería necesaria? Venga, Paco. Has abierto un melón, ¿eh, Marisa? Sí, ¿Qué formación es necesaria? Bueno, la formación, digamos, más oficial que hay ahora mismo en nuestro país es la que lleva a cabo el Centro de Filosofía para Niños y Niñas Nacional, que está localizado en Madrid, que organiza, tiene 2 cursos, bueno, tiene 3 en su programa. Un curso online y luego tiene un curso que podríamos llamar de iniciación y otro curso avanzado, que en realidad no es exactamente iniciación y avanzado, pero vamos, son como 2 niveles de curso. Y serían un poco la formación más oficial que tenemos a día de hoy. Esos cursos se desarrollan en el online, tiene 2 convocatorias anuales, o las tenía por lo menos antes, y los otros 2 cursos que son presenciales, aunque ahora con la situación de pandemia se han pasado a un formato virtual. Son, bueno, y Miriam nos podrá hablar de esto muchísimo mejor, claro. que está de coordinadora de ello, vaya. Sería a finales de junio, ¿no? Y luego, pues, formaciones, en principio, pues cada centro va organizando sus formaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro de Andalucía, del que soy socio, pues bueno, a través de los CEP, de los Centros de Formación de Profesorado, pues estamos proponiendo cursos de introducción o cursos, pues, de cómo llevar un diálogo online. Y bueno, son pequeñas formaciones que a veces, para empezar a acercarse y por lo menos valorar si interesa ya meterse en una formación más formal, vamos, digamos, pues pueden ser viables. Luego, un debate que siempre está abierto en la comunidad de filosofía para niños es si es necesaria la formación filosófica para poder ser facilitador. Y bueno, yo no voy a dar ni muchísimo menos aquí una respuesta, sí decir que, bueno, como ha dicho Miriam antes, no es una metodología que pueda aplicarse o que vaya enfocada solo a clases de filosofía. Conozco muchísimos compañeros y compañeras en cursos de formación, gente de biología, gente de matemáticas, gente de historia, que se han acercado y que le ha fascinado las posibilidades que le abre dentro del aula esta metodología, y por supuesto muchísimas maestras y maestros de primaria, incluso de infantil, que se empiezan a acercar y van viendo, pues, esa línea. Entonces, ¿qué aporta? ¿Es necesaria la formación filosófica? Bueno, en principio podríamos decir sí, en tanto que, pero más que filosófica, a lo mejor de conocer la historia de la filosofía, como el que ha hecho la carrera, es más una formación filosófica en el sentido que decíamos antes, de aprender a hacer una filosofía viva. O sea, uno tiene que saber, cuando escucha una argumentación de un alumno, tiene que saber también encontrar los puntos débiles de esa argumentación para poder devolver una pregunta que siga haciendo avanzar ese pensamiento, como decía Lourdes, porque el taller tiene siempre que tener como una especie de progresión a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una formación filosófica, no tanto dosográfica, de historia de la filosofía, que también ayuda, por supuesto, pero más el facilitador o la facilitadora tiene que tener interiorizadas las habilidades del pensamiento que precisamente quiere proyectar. En ese sentido, Lippmann era muy claro y decía que la mejor forma de formar a un docente en una metodología es aplicándole esa metodología. Filosofía para niños no se puede estudiar leyendo manuales, leyendo libros, ¿no? Sino que lo suyo, y en ese sentido están planteados los cursos de formación de Madrid, son presenciales, no quiero decir presenciales, vivenciales. Es decir, tú estás allí como parte de una comunidad de investigación viendo cómo otros hacen talleres y luego empezando tú a hacer tus primeros pinitos, haciendo tus primeros talleres, ¿no? Y ahí, en esa práctica, es donde se ve, ¿no? Y
Y ya digo, pues incluso en las asociaciones muchas veces se organizan quedadas periódicas, creo que fue Miriam quien lo comentó, precisamente para eso, ¿no? Para seguir formándote, seguir practicando, poniendo nuevos recursos, nuevos materiales, nuevas dinámicas a prueba antes de llevarlas a un aula. Es decir, que es una formación continua. Miriam, cuéntanos. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Paco, sí, reconocer lo importantísimo, el importantísimo trabajo que están haciendo los centros autonómicos. Yo ahora mismo estoy hablando, digamos, como representante del Centro de Filosofía para Niños de España, que tiene sede en Madrid, que es como un centro nacional que acoge socios de cualquier parte de España. Pero la gente que nos esté escuchando y viendo de Extremadura, que sepa que hay un centro de Extremadura, en Andalucía hay otro, en Asturias, en Galicia, en Valencia. Entonces, es muy interesante y es muy importante que existan estos centros porque el profesorado, digamos, de proximidad, pueden acudir ahí, pues eso, pues para recibir formación, que además hacemos convenios con los centros de formación de profesorado, ¿no? Con los CPR, para simplemente conocer a otros profesores y profesoras que comparten nuestra misma visión de la educación. Y crear esa comunidad y compartir experiencias. Es muy bonito y hacen una gran labor esos centros. Pero también siguiendo al hilo de lo que decía Paco, digamos que se ha establecido que la formación oficial sea la que oferta el Centro Nacional y que son, como dice Paco, esos 3 cursos, ¿no? Un curso online, que siempre ha sido online, que se oferta en marzo y en septiembre y que coordina Elena Morilla. Y luego 2 cursos presenciales, que eran la primera semana de julio, cuando ya hemos terminado las clases, pues venga, un poquito más, que nos hemos quedado con ganas. Y que siempre se han celebrado, salvo este año, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Cantoblanco. Y efectivamente es una semana de 9 a 7, practicando, es pura práctica. Desde el primer momento nos sentamos en círculo y empezamos ya con una sesión tras otra de diálogo filosófico, de exploración de materiales, muchísimas dinámicas también. Tenemos la suerte de que entre los docentes está Angélica Sátiro y siempre le da ese punto mucho más corporal, mucho más vivencial. Nada, sales de allí transformado, la verdad. Las experiencias del alumnado es que sales diferente. Cuento una anécdota muy divertida de hace ya 3 años, creo. El primer año que yo tomé el curso, en 2017, que lo tomé en coordinación compartida con un compañero que ahora mismo, que es de Extremadura, por cierto, pero que ahora mismo está en Canadá, que es Adolfo Agúndez. Bueno, hicimos lo de siempre, ¿no? Tal como lo heredamos de los anteriores coordinadores, que eran Tomás Miranda y Félix García Morillón, junto con Angélica también. Las sesiones siempre en círculo, todo muy práctico. La última sesión se le ocurre a Adolfo, dice, vamos a ponerles en un aula tradicional, en fila, de a 2 y en el encerado la profesora, a trabajar, a hacer como una sesión querer hacer una sesión de filosofía para niños, pero con esa estructura. Bueno, se nos levantaron en rebelión, no querían saber nada. Protestaron, se distraían y fue muy bonita la reflexión y la evaluación que hicimos posteriormente, porque claro, nos dimos cuenta de lo importante también de que esa estructura en círculo no es baladí, ni es casualidad, ni es capricho. Está pensada justamente para que haya ese diálogo y se construya esa comunidad. Entonces, bueno, la verdad que fue muy, muy gracioso y muy ilustrativo de lo que es filosofía para niños con respecto a la educación tradicional. Y Lourdes, cuéntanos tú de formación. Yo estoy de acuerdo en que lo más importante no es tener conocimientos de la historia de la filosofía. Es cierto
que hay determinadas novelas que, hombre, que si sabes algunas cosas les vas a sacar mucho jugo, pero también están los manuales en los que cuando el profesor se ha preparado bien esa sesión, si ha leído el manual, va a haber visto que a lo mejor aquí hay una referencia interesante, pues no lo sé, a una teoría de Descartes o de Platón, y a lo mejor él quiere tirar por ahí, seguir investigando y profundizando. Pero no es necesario tener una licenciatura en filosofía para poder hacer filosofía para niños. Sí que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con Paco en que lo fundamental, y también Miriam lo ha dicho, es que el que haga de facilitador, el facilitador tenga muy claro en su cabeza qué es dar buenas razones, qué es argumentar bien, cuáles son, cómo identificar falacias. Es más, este tipo de herramientas las que se deben buscar para poder realmente facilitar que, como dice la palabra, facilitar que los alumnos puedan ir cada vez adquiriendo un pensamiento más complejo, más que lo que es el contenido de qué decía Aristóteles o qué decía Kant. Y para eso, bueno, pues yo creo que existen materiales y recursos para que la gente se forme, pero aunque se puede hacer de manera independiente, de manera autónoma, está claro que si se hace en comunidad, que es el propio espíritu de filosofía para niños, y en cursos reglados como los que estábamos planteando, va a ser 1.000.000 de veces mejor. Aunque bueno, si alguien quiere cotillear ya acerca de que son buenas razones y eso, es verdad que el grupo Ni Allá, que está coordinado por Félix García Morillón, está actualizando su página web, su wiki Haz lo que debas, en la que se dan muchos recursos acerca de cómo intentar trabajar con rigor en clase la resolución de problemas morales, dilemas morales y el pensamiento complejo. Pero bueno, eso es como primer acercamiento. Realmente lo que se necesita es vivirlo en un curso. ¿Qué estáis haciendo vosotros ahora de FPN? Además de lo obvio en el aula. Porque seguro que hay más proyectos por ahí. A ver, Paco, cuéntanos. Bueno, pues nosotros ya comenté antes que desde el Centro de Filosofía para Niños y Niñas de Andalucía, pues tenemos nuestras formaciones y bueno, este año todavía no tenemos ninguna programada, pero sí podemos hablar de las que hicimos en años anteriores, pues desde el CES de Málaga, desde el CES de Linares Baeza o desde el CES de Granada. Y bueno, así por contar, ahora estamos con un proyecto que se inició en el periodo de confinamiento, en la pasada primavera, que vimos que había muchísimas actividades en videollamada, en formato de café filosófico, taller filosófico, enfocadas a personas adultas, pero vimos que había un gran vacío hacia esa franja de edad adolescente, ¿no? Y creímos que ahí había una gran necesidad y entonces sacamos el proyecto de las meriendas filosóficas, que una vez a la semana, durante la época de confinamiento, desde cuando lo arrancamos después de Semana Santa y terminamos a finales de junio. Y semanalmente pues se acercaron un grupo de chicos y chicas y hacíamos con ellos talleres de filosofía para niños y niñas online. Y en esas meriendas filosóficas ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, tanto para quienes hemos sido facilitadores y facilitadoras, estábamos un equipo de compañeros y compañeras de la asociación muy, muy potente, y tanto para nosotros como para los chicos y las chicas. Ha sido impresionante ver cómo chavales de distintos sitios, no solo además de Andalucía, porque al final el proyecto acabó llegando a Valencia, País Vasco, tuvimos gente de Marruecos, y vimos cómo se fue formando esa comunidad de investigación. Poco a poco los chicos y las chicas tenían ganas de que llegaran los sábados para verse, para charlar, o sea, dentro de ese trabajo que hacíamos de pensamiento, se estaban trabando unas relaciones, fijaros, desde la distancia de una videollamada, ¿no? Se estaban trabando, hay unas relaciones personales que, bueno, pues ya cuando nos empezaron a permitir salir de los domicilios, pues ya los chicos y las chicas empezaron ya a plantear, bueno, a ver si hacemos una quedada presencial, yo quiero conocer a estas personas, bueno, si así han sido las sesiones virtuales, a ver si hacemos un taller de filosofía para niños y niñas presencial.
O sea, ha sido impresionante y de hecho, bueno, el proyecto terminó, tuvimos el parón de verano y desde septiembre nos están escribiendo, muchas de ellas, diciendo cuándo vais a retomar el proyecto, y bueno, así con alegría puedo decir pues que ahora en noviembre retomamos el proyecto y con mucha ilusión y muchas ganas de ver cómo sale este año, ¿no? Y Miriam, cuéntanos tú, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, yo voy a hablar de lo que estamos haciendo en Asturias. El año pasado, más o menos en estas fechas, iniciamos un proyecto nuevo de colaboración con las bibliotecas. Entonces, sí, que es, bueno, pues retomar de alguna manera lo que las bibliotecas estaban haciendo con los cuentacuentos y con los clubs de lectura, pero con ese añadido extra de hacer una reflexión posterior utilizando justamente la metodología de filosofía para niños. Y la verdad es que gustó mucho. Utilizábamos las fábulas, que a mí me encantan, y es que tienen un juego filosófico impresionante. Fábulas como El león y el ratón, o La hormiga y la cigarra, El ratón de campo y el ratón de ciudad, todas esas es que puedes trabajar muchísimo con ellos, filosofía para niños. Los cuentos tradicionales de La Bella Durmiente, por ejemplo, o del Patito Feo o Pinocho. Y también utilizamos ciencia ficción. A mí me gusta mucho el cine, soy una gran aficionada al cine y claro, como además soy filósofa, pues es que no podía evitar ver las películas y extraer de ahí, pues eso, jugo filosófico. Entonces dije, nada, esto lo tengo que utilizar yo. Y bueno, y el libro también de Habrá mujeres allí, también lo hemos utilizado en este proyecto de bibliotecas. Nada, como nos gustó tanto la experiencia y digamos que a la Fundación Municipal de Cultura, que es la que lleva esto, pues también le gustó, estamos ahora a la espera también, ¿no? De si sale la resolución, porque bueno, son proyectos que nosotros hacemos a través de convocatorias abiertas, ¿no? que abren las administraciones. Pero esta vez, por culpa justamente de la pandemia y del COVID, lo hemos planteado totalmente online y virtual. Vamos a trabajar a través de las redes sociales, con mayor implicación en realidad de todos los usuarios de las bibliotecas, pues con proyectos pues eso, más interactivos, concursos y a ver qué sale. Están también las tertulias literarias dialógicas, que en realidad surge un poco desde la literatura universal, ¿no? Desde conocer las grandes obras de la literatura universal, pero claro, tertulias literarias dialógicas es que ahí que vamos también de cabeza, es que lo dialógico nos atrae, somos como las polillitas a la luz. Y claro, entonces nada, estamos con esas cosillas. El proyecto del año pasado lo hicimos con alumnado a partir de 4 años, bueno, con alumnado, quiero decir usuarios de las bibliotecas, entre 4 años y 9 años. Y muy bien, y este año con las redes sociales, pues no lo sé, estamos un poco a la espera. Queremos también abrirnos a las personas mayores, que también son grandes usuarios de las bibliotecas y ahora pues ven un poco también limitada ese hábito, ¿no? Esa rutina diaria que tenían de ir allí a la biblioteca, leer su periódico, su librito. Y vamos a ver si las incluimos también. Está el reto de las redes sociales y las personas mayores, pero lo más bonito de todo sería construir una comunidad virtual donde participaran adultos, mayores, niños y todos ahí un poco pues compartiendo sus puntos de vista y enriqueciéndose los unos de los otros. A ver si lo conseguimos. Ya os mantendré al tanto. Nos irás contando. Y Lourdes, cuéntanos tú. Bueno, pues en Extremadura la verdad es que muchos de los proyectos que estábamos realizando con la pandemia están un poco en KitKat. Igual que Miriam, nosotros estábamos trabajando con la Biblioteca Pública de Cáceres, teníamos un taller para chicos y chicas de 12 a 21 años, pero este curso no se ha lanzado porque, a ver, es que las cosas son como son. Sí. En una tienda local de juegos nos tenían cedido el espacio y hacíamos talleres también con niños de 4 a 9 años. Ellos en la propia tienda quieren
porque hay padres que han ido a preguntar y que quieren que vuelva a hacerse la actividad, pero es que las cosas que da un poquito de miedo, estamos un poco viendo a ver cómo va para volver a tener niños de distintos coles juntos. A mí no me parece que ahora mismo sea el momento de romper los grupos burbuja. Trabajábamos también, colaborábamos con la radio, con Canal Extremadura, todos los profes de la asociación se iban turnando, iban llevando a todos los miércoles, me parece que era, ¿no? Sí, los miércoles. Los miércoles era. Y llevábamos a nuestros alumnos y hacíamos allí, partiendo de un fragmento de texto adaptado para la radio, hacíamos media horita de filosofía para niños en vivo y en directo. Eso yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que además llevamos haciéndolo varios cursos, pero también está parado por el espacio, totalmente cerrado el estudio, etcétera. Entonces, bueno, cositas que nos hemos planteado para este curso, pues vamos a intentar potenciar un poco filosofía para niños en Extremadura entre los docentes de primaria, y para ello vamos a hacer varios cursos, uno en Plasencia, otro en Cáceres, todo online, por supuesto, de iniciación a la filosofía para niños en primaria, aunque también se apuntan personas de secundaria. También vamos a hacer uno de iniciación en la UNED. Y luego, posiblemente, en Villanueva y en Plasencia, ya al final de curso, se haga uno en colaboración con Óscar Brenifier, en el que trabajaremos varias sesiones de consultoría filosófica y varias de filosofía para niños, para ver cómo ambas son buenos recursos para aprender a gestionar las emociones, porque se ha visto que es una necesidad en estos tiempos de pandemia. Hay muchos niños que lo están pasando mal, profesores que no saben, y padres y madres que no saben cómo gestionar esos conflictos internos, el miedo, y entonces esta idea de curso, cuando nos la propusieron, dije, bueno, creo que también quizás aquí la consultoría filosófica tiene cabida. Entonces hablé con Óscar Brenifier y él va a dar la mitad del curso también. Esperemos que no salga todo el mundo llorando. Y bueno, aparte de eso, nuestro seminario de formación permanente, a ver cómo lo seguimos haciendo de manera online. Estamos preparando el próximo encuentro de filosofía para niños iberoamericanos. El último fue en Andalucía y en marzo, justo antes del cierre total, nos pasaron el testigo. Entonces, bueno, pues con eso ya tenemos un poquito de entretenimiento con la preparación del encuentro. Y bueno, y a intentar adaptar al mundo, a la digital, todos los juegos que podamos para tener disparadores en caso de que nos confinen, poder seguir haciendo filosofía para niños, pero de manera digital, utilizando también juegos digitales. Pues ya para terminar, brevemente, ¿qué le diríais a aquellos que no lo conocen o que no se atreven a dar el paso de acercarse a filosofía para niños o de ponerla en práctica? Sí. A ver. Pues yo le diría, ven. Aunque suena un poco sectario. No, yo sí animaría a la gente a probar. Yo creo que cualquier persona que, como dijimos antes, ¿no? Que se dedica a la docencia tiene que reciclarse, y yo creo que aquí hay una nueva forma de enfocar la filosofía en el aula y de trabajar con los chicos y chicas. Y bueno, que sea por la simple curiosidad, probar. Muy atractivo de las formaciones de filosofía para niños, lo que estamos resaltando aquí todo el tiempo, ¿no? Que son vivenciales, es decir, no es el clásico curso al que vas y te sientas pasivamente a recibir una cantidad de información que unas veces interesa y otras tantas no interesa absolutamente nada, o te están hablando de cosas que ya conoces, ya sabes, y pues a lo mejor estás haciendo ese curso simplemente por unos puntos o por unas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de cursos vivenciales, es decir, cuanto menos vas a pasar un buen rato. Es decir, aparte del aprendizaje, Sí. pues, el curso va a durar, la sesión dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Van a ser 2 horas en las que vas a estar activo, vas a estar participando, vas a estar conociendo gente, vas a estar relacionándote, intercambiando opiniones. Entonces, en ese sentido, yo quitaría ese miedo, vamos, no creo que sea miedo por lo que la gente no se acerque, sino pues que yo invitaría, ¿no? a acercarse y conocer la metodología, conocer al grupo. Es una comunidad, la de filosofía para niños y niñas de España,
Es una comunidad que funciona como una gran familia en el sentido de que, bueno, cada vez que tenemos esos encuentros nacionales, esos encuentros iberoamericanos que se hacen cada 2 años y volvemos a encontrarnos entre nosotros, pues es súper enriquecedor, tanto en lo personal, ¿no? Porque ya son amigos y amigas, como en lo profesional, ¿no? Porque aprenden muchísimo y yo hoy en esta misma entrevista pues ya me he tomado notas de cosas de Miriam, de Lourdes, porque es que cada vez que nos encontramos estamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Es un no parar. Vale. Miriam, cuéntanos. Pues yo les diría también algo sectario. Todo el mundo. Entra en filosofía para niños que te va a cambiar la vida, te la va a mejorar, no solo ya como docente, sino como padre y como madre, por ejemplo. Me lo dicen mucho las maestras, por ejemplo, eso en los cursos de formación que hacemos. Ay, pero esto yo lo quiero usar con mis hijos y bueno, con tu pareja, con los amigos. Es que al final es introducir también la resolución dialógica de los problemas, es reconocer al otro y tratarlo con respeto y con empatía y exigir también que te traten así de esa manera. Entonces te ayuda mucho en la vida. Y se me ha ido ahora el santo al cielo por completo. Ayuda. No me acuerdo ahora lo que iba a decir. Que supone no solo para los padres, para los profesores, sino también para los padres. Sí, lo vamos a dejar ahí porque se me fue el santo al cielo, pero por completo. No recuerdo ya lo que quería decir. ¿Y Lourdes? Venga, yo voy a ser también sectaria, hombre. Ya que estamos, no tanto. Yo les diría, mira, tú has dicho que qué les diríamos a las personas que no lo conocen o que qué les diríamos a las personas que tienen miedo de comenzar. Son 2 cosas distintas. A los que no lo conocen, el problema es el desconocimiento, les diría que dejen de mirar a la pared de la caverna, a las sombras de la caverna, que dejen el desconocimiento es oscuridad. Primero, quítate la venda y conócelo, y luego juzga. Tan fácil como eso. No hay ningún peligro en conocer. Conócelo, verás que aquí hay luz, que somos pequeñas colinas que van hacia la luz. Y ya está. Y a los que tienen miedo, porque creen que cambiar la manera de hacer las cosas en la clase puede salirles mal, o, bueno, pues le diría, en vez de tirar de Platón, voy a tirar de Kant. Y voy a decir que es verdad que al principio, cuando todos empezamos algo y damos los primeros pasos, es normal que nos caigamos y que nos equivoquemos. Pero también es cierto que al final, cuando lo intentamos varias veces, somos capaces de andar con paso seguro. Y esto es la gran maravilla de Filosofía para Niños, es que nunca se está solo. Es que tenemos unas buenas andaderas que son toda la familia de Filosofía para Niños, que está ahí para ayudarnos, aconsejarnos, darnos ideas y decirnos por dónde ir en caso de que estemos un poquito perdidos. Aquí no se va solo. ¿Y cuántas veces no le habré dicho yo a mis chicos y chicas que son mis pequeñas cobayas, ¿no? De hoy vamos a probar este taller, a ver cómo sale. No, pues al final ese miedo se tiene que perder. O sea, cualquier cambio metodológico en el aula, ya sea filosofía para niños, aprendizaje basado en juegos o lo que se quiera meter, implica siempre un punto de riesgo, ¿no? Como dice Lourdes, aquí hay una gran familia con la que vas a poder practicar siempre, sobre todo si nos explicaba Miriam, te acercas a los centros que haya en cada comunidad autónoma, vas a conocer a una gente que está cerca y con la que vas a poder también poner a prueba y practicar esos materiales o esas dinámicas. Y, en fin, que en ese sentido ese miedo hay que perderlo, por supuesto. Pues yo me voy a quedar con esa reflexión de Lourdes de que somos una gran familia e invitar a todos los que nos están viendo este vídeo para que vayan profundizando en esa familia donde cualquiera va a ser bien acogido y estaremos encantados de que sigan aprendiendo y conociendo más cosas. Así que, bueno, lo último, daos las gracias a los 3 por participar. Os dije que sería un ratito chicos, se nos ha ido un poquito más de la cuenta. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra disposición y en breve habrá otro vídeo nuevo.
Muchas Muy bien, gracias. un A ti placer. también, Si es que nos igualmente. enrollamos porque nos gusta esto. Entonces, que estaríamos aquí 2 horas Pues Suele sí. hablando. Ahora a lo mejor cortáis el vídeo y decimos, a ver Paco, los juegos esos que tienes ahí detrás, empieza a sacarlos que veamos cuáles son. Todo puede pasar, todo puede pasar. Así Esto que tocaba aquí. despedimos de momento y seguimos en el próximo.